Vamos a comentar lo primero hoy, el ejercicio que hicimos, bueno, que discutimos el día pasado, antes de la Semana Santa, este que tenemos aquí, flujo de un campo vectorial. Si no me equivoco, lo tengo aquí abierto. ¿De acuerdo? Bueno, nos decían, ¿cómo era un momento? La función, un segundo, era y menos x z. ¿Os recordáis el ejercicio que hicimos? Fue calcular el flujo a través de una esfera unidad centrada en el origen de coordenadas, ¿no? del campo vectorial, ¿no? F, X y Z, ¿no? Y así, si no me equivoco, era Y menos X, ¿no? Y menos X, Z, si no me equivoco. Era este. ¿De acuerdo? Teníamos esto. Y era hacerlo con el ordenador. Entonces, aquí el problema era, como estuvimos hablando ese día, pues lo primero que teníamos que hacer era la descripción, o sea, la forma paramétrica de la superficie, ¿no? Entonces aquí lo que utilizábamos eran las coordenadas polares esféricas. Yo las llamaba tita y phi. Y, ¿no? Entonces, si teníamos un punto del espacio este, P, teníamos un ángulo que formaba con el eje Z, la proyección sobre el plano XY formaba un ángulo phi con respecto al eje X. Entonces, si yo cojo utilizo estas coordenadas como parámetros, entonces podíamos decir que era X, ¿no? Teníamos seno de tita, coseno de phi, y era seno de tita, seno de phi, ¿no? Bueno, por el radio, era 1, por eso ya estoy poniendo simplemente los ángulos, ¿de acuerdo? O sea, los puntos sobre la superficie esférica, es que aquí no 1, para que, ¿de acuerdo? Si no tendría que utilizar, si en vez de utilizar esto utilizo R, ¿de acuerdo? Pondría R, y ahora tendríamos Z, pues por el R, por el coseno de tita. Ya hemos dicho pues aquí que R era igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para allá. Es lo primero. Vamos a ponernos por aquí. Aquí tengo para ver hago una representación de la esfera utilizando su forma paramétrica. Bueno, primero lo defino aquí. Defino los puntos de la esfera, dependiendo de estos dos parámetros, y es lo que tenía ahí, ¿no? Coseno de phi, seno de tita, etcétera, etcétera. Y ahora hago simplemente la representación, la acabo de ejecutar, y aquí tengo. Teniendo en cuenta uno de los detalles que era importante, que ahí, ¿no? Había gente que no se daba cuenta, ponía entre tita 0 y 2pi, y phi entre 0 y 2pi, si yo lo hago, aparece la misma superficie esférica, pero no es una esfera, sino dos esferas. Entonces, a la hora de calcular el flujo, le sale a uno el doble. Si hace bien la forma de la integral, está mal, es incorrecto. O sea, hay que darse cuenta de que uno de los parámetros solo va de 0 a pi.
no de cero. ¿Perdón? Hombre, tal como lo he, Sergio, tal como lo he escogido yo aquí, Tita barre desde 0, cuando estoy aquí, hasta cuando estoy por aquí, 180 grados. Barro 180 grados. Entonces, si no me equivoco, os comentaba pues eso, que pensaseis en puntos, es decir, cómo determinamos la posición en un punto de la superficie terrestre, ¿no? Latitud, longitud, era lo que para que pensaseis en eso, decir, entonces, ¿cómo tengo que escoger los límites? ¿Lo recordáis? Y, bueno, phi, entonces, barre desde 0 a 2pi, de 0 a 360 grados. Estoy en radianes. ¿Entendido eso? Vale. Bueno, esta es la representación. Aquí le pongo un poco más de puntos para que no parezca así tan, si no se ve que está un poco... Y puedo escoger el número de líneas. Aquí simplemente le estoy diciendo full, utiliza todo. Aquí le hago un poco de... Lo tenía ya preparado en otro, entonces lo he copiado. Simplemente para que lo veáis un poco diferente, nada más. Con los ejes, para que veáis. Dibujo 3 vectores y así vemos cuál es la dirección X y Z. Si uno quisiese, por ejemplo, verlo a través de... saber... a través de la esfera, que sea una superficie, fijaos que es una superficie imaginaria, ¿eh? O sea, el flujo a través de una superficie imaginaria. Plot está ahí. Está ahí. Entonces, vamos a dejarlo un poco transparente. 0.6. Aquí la veis un poco transparente. Lo que pasa es que ya veis al girar, incluso con el ordenador este que no es malo, le cuesta, no es tan suave como, porque claro, tiene que estar reconstruyendo, y según muevo el ratón, reconstruye, pero uno ahí ya veis cómo uno ve los vectores atravesándolo, está semitransparente. Vamos a quitarlo para que... Vamos a dejarlo puesto. Bueno, esta es otra representación. Bueno, y ahora teníamos el flujo, que le llamo ahí el F que había puesto ahí, lo llamo ahí field, campo, ¿no? Que va a depender, claro, de los dos parámetros, en los puntos de la superficie esférica. Entonces teníamos, ¿no? Y menos X y Z. Entonces, simplemente ya lo tenemos aquí y ahora es hacer la integral de superficie. Y ahora tenemos ahí la integral de superficie. Tenemos que expresar la integral de flujo. Entonces teníamos aquí, es una superficie cerrada, teníamos F por diferencial de S. ¿De acuerdo? Y venía la dificultad, esto es un producto escalar. Y ahora es este vector. Y este vector, bueno, eso os lo comenté también, que ya os lo había mostrado. Lo teníais aquí en... este archivo de superficies y volúmenes, que justo lo tapé justo esos 2 días. Bueno, y a lo largo de la Semana Santa lo acabo de destapar hace un rato, pero ese lo había mostrado y estaba visible hasta ese día, ¿de acuerdo? Y lo comenté, entonces, quiero decir, ahí es uno de los momentos donde yo me fijo, bueno, pues, ¿qué personas tienen curiosidad para verlo? No, es simplemente, bueno, entendedlo bien, mi deporte, decir, bueno, estoy explicando algo, a ver si se sigue o no se sigue. El asunto era el siguiente. Entonces necesitamos un vector, ese diferencial de S, que dé cuenta de la dirección, del sentido. Fijaos que es una superficie cerrada, entonces ahí hay que tener otro detalle en esta... A pesar de entenderlo todo bien, ahí ya veis cómo hay 2 sitios donde uno se puede equivocar fácilmente, que es dar 2 esferas en vez de una. También el vector es en superficies cerradas, el sentido por convenio es hacia afuera siempre. Entonces ahí hay que tener en cuenta un poco de cuidado porque si no le puede salir uno el vector hacia adentro, si no tiene cuidado.
a la hora de construirlo. Entonces tenemos la dirección perpendicular a la superficie, sentido hacia afuera, y el módulo que me dé cuenta del área, digamos, en la zona infinitesimal donde se encuentra el punto que estoy considerando el cálculo del flujo, el producto escalar. ¿De acuerdo? Y eso, pues, como os había comentado, si tengo este vector B y este vector A, entonces el área esta, ¿no?, simplemente era el módulo del producto vectorial de A por B. Sí, claro, si estos vectores son infinitesimales, claro, ¿en qué dirección? O sea, quiero decir que el vector producto vectorial también cumple que sea perpendicular a estos dos. Si estos dos vectores son tangentes a la superficie considerada, a la esfera, entonces su producto vectorial va a ser perpendicular a la superficie, justo lo que yo quería. Entonces, entrando o saliendo, ahí viene el momento de decir, ahí hay que tener cuidado, A por B o B por A. Ese es el momento de escoger. Es decir, depende un poco de cómo ponga uno los límites de integración, los parámetros, o sea que no tendría por qué ser siempre, ¿entendéis? Ahí hay que fijarse en cómo se ha escogido los parámetros y cómo se barren esos parámetros, cómo se va moviendo. ¿De acuerdo? Ahora miraremos un poco, un momento fijándonos para ver cómo es eso. ¿De acuerdo? Estaba diciendo, si el módulo de este vector es infinitesimal, es decir, a lo largo de una de las líneas paramétricas, y esta otra, pues precisamente entonces simplemente tendré que ver cómo es uno y cómo es otro y ya tengo todo. Tengo el área infinitesimal diferencial de S, dirección y sentido, todo ello. Entonces, ¿cómo construíamos eso? Simplemente derivando, ¿no? Fijaos aquí en la expresión. Fijaos, aquí tengo el producto. O sea, estoy ahora en esta expresión. Voy a poner, lo pongo más grande. ¿Se ve bien? Un poco más grande, para que se vea mejor desde atrás. Fijaos, ahí lo he puesto. Fijaos, la integral del producto escalar del campo por ese vector diferencial de S que estoy construyendo como el producto vectorial de este vector y de este vector. ¿Este cuál es? Que es lo que estaba barriendo antes. ¿De acuerdo? Esa es la derivada parcial, precisamente, ¿no?, con respecto a uno de los parámetros, y el otro es la derivada parcial con respecto al otro parámetro. Es decir, son dos vectores, uno y otro son dos vectores que son tangentes a la superficie. ¿Cómo sería este? Fijaos que este es con respecto a tita, ya veis, ¿no? Este es con respecto a tita, es decir, que si yo me voy aquí arriba, vamos a ver, bueno, me da igual uno y otro. Por ejemplo, este. ¿Perdón? Sí, tengo que hacer, pero explicar un momento cuál es ese primer vector. El primer vector, este. Fijaos, la derivada parcial, ¿no?, con respecto a tita. Fijaos, ¿cómo me muevo en tita? En tita me estoy moviendo en este sentido, además desde 0 hasta pi. Me estoy moviendo en este sentido. Es decir, que es un vector que es tangente, por ejemplo, en este punto donde tengo ahora el ratón, es tangente a esta línea, al meridiano. Este meridiano que estamos viendo, fijaos, en este punto, ese vector que ha ido derivando es un vector tangente a esa línea, a esa curva. ¿Entendido? Bien, y el otro, este otro, con respecto a phi, pues si cojo un paralelo en este punto, va a ser un vector que es tangente a esta circunferencia, es decir, que tendremos este sentido. Fijaos además que va creciendo, si este es el eje X, es decir, empiezo desde aquí, 0, y voy en este sentido. O sea, quiere decir que las variaciones, ahora uno tiene que ver, si ya veo que la dirección es tangente, a un meridiano, a un paralelo, ¿con qué sentido? Cuidado, en el de los meridianos es hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque estábamos creciendo desde 0 hasta pi, mientras que en el de los paralelos va de izquierda a derecha, tal como lo tengo aquí en el dibujo tridimensional. Es decir, ahora uno tiene que escoger y decir, ¿cuál hago? ¿El primero por el segundo o el segundo por el primero para que el vector, su sentido, sea hacia afuera? Entonces uno dice, si tengo un vector aquí hacia abajo, lo multiplico vectorialmente por este que va hacia la derecha, raca, sale hacia afuera. ¿Entendido?
Si yo multiplicase el de los paralelos por el de los meridianos, justo sería al contrario, hacia adentro. Entonces es los meridianos por los paralelos, por decirlo de una manera así. Y eso es lo que tenemos, si no saldría, fijaos, el valor negativo en el flujo. Esto es lo que tengo aquí, producto vectorial de estos dos vectores. Este es lo que tenemos aquí, el diferencial de ese. Y eso es pues lo que también nos mandaba hacer Miguel Carriegos, ¿no? Si no me equivoco, pero eso, hacerlo a mano, claro. Y ya simplemente esta es, digamos, la parte, vamos, verla, entenderla, difícil, ¿sí? El producto escalar, entonces, del campo por ese vector, producto escalar viene dado por dot, y ahora hacer la integral, es decir, como es la contribución en todos los puntos de la esfera, por eso entonces es aquí hago la integral numérica, tita desde 0 hasta pi, phi desde 0 hasta 2pi, y el flujo sale 4,18879, ese es el flujo para nuestro ejercicio, es decir, que no sale cero. Es decir, que lo que hemos hecho es la derivada parcial de uno y la derivada parcial de otro, hallar la normal, por así decirlo. O sea, que siempre esto es general, esto lo he hecho para una esfera. Entonces, digamos, ¿cómo os habrá comentado Miguel Carriegos cómo se hace en estos casos? Pues uno coge la forma paramétrica de la superficie. Fijaos, una superficie depende de dos parámetros. Entonces, ¿cómo sé cuál es la dirección, un vector perpendicular a la superficie en cada uno de los puntos de la superficie? Simplemente hallo dos vectores que son tangentes a esa superficie. Hallo realmente el plano tangente a esa superficie curva en cada uno de sus puntos. Y ese viene caracterizado por dos vectores, que son las derivadas parciales con respecto a uno de los parámetros, con respecto a otro de los parámetros. ¿Lo entendéis? Bueno, eso es lo que... Por eso pongo aquí las líneas de contorno. Es fijarse, aquí tengo toda esta superficie, pero también puedo ver cada una de las curvas. ¿No veis? Tengo los meridianos y los paralelos. Imaginaos por un momento que solo veis un meridiano o un paralelo. Tenéis una curva en 3 dimensiones. Y ahora os digo, un vector que sea tangente a esa curva en un punto del espacio. ¿Qué es lo que haríais inmediatamente? Trayectorias. Uno piensa decir, una curva, la trayectoria cinemática, derivo, liquidado. Tengo la derivada, tengo un vector que es tangente. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pues ahora, simplemente para cada uno de los meridianos, tengo un vector así, cada uno de los paralelos, claro, tengo que hacer la derivada con respecto al otro parámetro. ¿Se ha entendido? ¿De acuerdo? O sea, que este era el ejercicio de... Espero que... ¿no? Yo creo que fue divertido, ¿o no? ¿No? ¿No fue divertido, Sergio? Bueno, y yo creo que se entiende. Ahora yo creo que incluso jugando con esto con el ordenador, yo creo que se entiende incluso más, digamos, la parte matemática, de decir, cómo tengo que hacer las derivadas, por qué tengo que hacer las derivadas parciales, más que aprendérselo de memoria a uno. Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto con matemática? Bien. Si no preguntáis nada, con esto dejamos cubierto este ejercicio. Sí, un segundo. ¿Es la pregunta respecto a esto? Sí. Dot es producto escalar. Sí. O sea, aquí lo que hago es el producto escalar. Fijaos que aquí tengo un producto escalar. O sea, que esto es, en matemática, lo que hago es dot df el diferencial de S. Y este diferencial de S lo hallo con cross de esas dos derivadas parciales, que era la derivada parcial, lo llamaba R esfera, ¿no? R esfera, con respecto a tita, la derivada de R esfera con respecto a phi. ¿De acuerdo? Fijaos, entonces también entended que esto, el módulo de esto es el diferencial de S, sin signo de... ¿De acuerdo? Por la razón que os estoy explicando aquí. Si tengo estos dos vectores, el área que hay en ese paralelogramo viene dado por el módulo del producto vectorial. O sea que mata uno todos los pájaros de un tiro, las tres cosas. Muy bien, ¿alguna pregunta más respecto a esto? ¿No? Entonces corto y así pongo por...